señorías. También agradecer a las representantes de organizaciones de mujeres que hoy también nos acompañan. Quería empezar citando a Nuria, Ayat, Adela, María José, María, Patricia, Dolores, María Luisa, Silvia, Nuria, Ana. Son algunas de las mujeres asesinadas este 2014. Mujeres con nombres y apellidos y con una vida detrás, con niños, con familias. Son 21 hasta 26, según las fuentes, las mujeres asesinadas en este primer trimestre, pero 26 asesinos que hay detrás. Son cifras insoportables, 733 mujeres en los últimos 10 años asesinadas. Cifras dramáticas que deberían ruborizar a cualquier Estado democrático. Señora ministra, estamos ante una emergencia nacional que exige poner el debate y la lucha contra la violencia machista como una prioridad de Estado. Eso merece reflexión en profundidad, balance de lo que se ha hecho y no declaraciones para salir del paso o medidas reactivas, sobre todo si son solo de cara a la galería y sin recursos. Porque es un tema muy complejo que merece una reflexión en profundidad, un balance de lo que se ha hecho y no declaraciones que estén vacías. La violencia machista nos interpela a todos y a todas, empezando por el Gobierno, el Congreso, comunidades autónomas, ayuntamientos, al sistema judicial, a los medios de comunicación, al mundo educativo, a las patronales, a los sindicatos, a las organizaciones de mujeres, que son las que están ahí en el pie del cañón. No es una cuestión de las mujeres ni de las familias, es una cuestión de sociedad y diría más, es una cuestión de civilización. Y las cifras no pueden dejarnos impasibles ni resignarnos. Hay que poner la violencia machista en la primera línea del debate si queremos que la sociedad reaccione. Pero lo que no se puede hacer, señora ministra, son reacciones improvisadas para esconder vergüenzas de fondo. Porque si estuviéramos hablando de asesinatos o ejecuciones en cualquier otro ámbito, creo que el nivel de respuesta sería otro. Porque además todos sabemos que los asesinatos son tan solo la punta del iceberg. Los datos de la macroencuesta que precisamente efectuó su ministerio habla que son 2.154.000 mujeres han sufrido violencia en algún momento de su vida. O el reciente informe de la Unión Europea con unas conclusiones alarmantes. Un 22% de las mujeres españolas denuncia haber sufrido violencia física o sexual y calla ante ello. ¿Qué sociedad llamada democrática puede tener sometida a este acoso a las mujeres? Esto realmente lo que significa es que en pleno siglo XXI tenemos una sociedad salvaje, guiada todavía por un profundo machismo, donde el valor del dominio, la fuerza, la agresividad no son condenados socialmente. Y lo que es peor, estamos retrocediendo. Señorías, hace casi 10 años de la aprobación de la Ley de Violencia de Género, que sitúa a España entre los países más avanzados en este terreno. La ley, sin duda, ha sido un paso en firme, en tanto que la violencia de género se traslada al ámbito de lo público y lo político, y de lo visible socialmente, y de lo inaceptable en cualquier país democrático. Una norma en donde la violencia de género deja de abordarse única y exclusivamente desde el ámbito punitivo, para pasar a un abordaje desde un enfoque integral y multidisciplinar. El logro fue llegar a un consenso de que el combate era una cuestión de Estado, era responsabilidad del Estado y está vinculado no solo a la lucha policial o judicial, sino a la lucha directa contra la desigualdad entre hombres y mujeres. La ley era un instrumento imprescindible, como todas las expertas en feminicidios comparten. Aunque la ley era necesaria, evidentemente no es suficiente. Seguro que la ley es revisable. Hoy podríamos ver los fallos que puede haber o las lagunas que existen. Pero, señora ministra, le pedimos que no se escondan detrás de la ley, porque lo importante es cumplirla. Y ese es el problema de fondo. La violencia machista tiene sus raíces en el propio patriarcado y la complejidad necesita de un compromiso estable, persistente, profundo con los cambios en las políticas y los recursos que se requieren para cumplirlas. Un compromiso alejado de las frivolidades y las declaraciones vacías, de contenido y de presupuesto, señora ministra, y sin trampas en esos presupuestos, sin trampas. Los datos no son buenos, la ley se puede mejorar, pero sobre todo requiere que las administraciones la cumplan, y si no, los esfuerzos se desmoronan. Por eso, tras 10 años después de su aprobación, deberíamos estar hablando de su evaluación, de las propuestas de mejora, de la ampliación de supuestos, de la inclusión de otras formas de violencia, del refuerzo de estrategias sociales y educativas para la prevención y detección temprana. Pero el problema mayor es que tras 10 años está pendiente de ser aplicada por completo. Y lo que es peor, hace 4 años que estamos mutilando presupuesto tras presupuesto el propio contenido. O reconocemos qué está pasando o no resolveremos el problema.
Y lo que está pasando es que están abandonando a las mujeres en múltiples ámbitos de las acciones de Gobierno. Urge, por tanto, un abordaje serio, profundo de todas las administraciones, de forma transversal, pero con liderazgo e implicando al conjunto de la sociedad. ¿Y cómo proponemos hacerlo desde Izquierda Plural? Pues no desde electoralismo. Evidentemente, tendemos la mano a trabajar conjuntamente, pero la perspectiva debe ser integral, porque requiere 3 niveles de actuación. En primer lugar, luchar contra la desigualdad, y eso sí que es una cuestión de ideología. Antes, en la respuesta, decía que no. Claro que es una cuestión de ideología luchar contra los valores patriarcales, porque es ir a la raíz de los valores de esa sociedad, las actitudes, la educación o combatir en los medios de comunicación o los propios mensajes que se lanzan desde el Gobierno. Pero un segundo ámbito es empoderar a las mujeres y garantizar con políticas de autonomía y de libertad. Si queremos combatir el sometimiento de género, las mujeres deben tener alternativa. Eso requiere independencia y poder decidir qué vida eligen y cómo salir de una vida que no desean. Eso requiere instrumentos económicos y sociales, y la precariedad de vida, fruto también de las políticas que se están implementando, suponen una cárcel para muchas mujeres. Y el tercer ámbito, atención, protección, justicia y reparación para las víctimas. Estas son las actuaciones de final de cañería. Cuando todo falla, necesitamos esas actuaciones. Y veamos qué está sucediendo en cada ámbito, señora ministra. Abordar el machismo. Efectivamente, es la parte más compleja y que necesita un trabajo persistente, que no luce en el corto plazo. Pero es hablar precisamente del combate de los valores y los mensajes. Y las instituciones son responsables de impulsar cambios, pero también hacen mucho daño si actúan en sentido contrario. Ustedes se estrenaron reduciendo el 71% los recursos a las campañas de sensibilización de violencia. Ustedes han promovido que la Iglesia dicte las leyes en este país. Usted ha callado, señora ministra, con la Ley Wert, cuando eliminaba la educación para la ciudadanía, que era el único instrumento donde había precisamente la educación en violencia y para la igualdad. Era el único instrumento paraguas para eso. Pero es que la LOMCE apuntala a la Iglesia en las aulas y asegura dinero a la segregación por sexos. Usted no nos ha defendido de la misoginia del ministro Gallardón, atentando con nuestra salud y contra nuestro derecho a decidir la maternidad. Pero tenemos también otros silencios, cuando algunos jueces, como el de Jaén, condenan a una mujer a cuidar a su maltratador. ¿O dónde estaba usted cuando el obispo de Granada justificaba las agresiones a mujeres cuando abortan o que nos recomienda ser sumisas? Eso es auténtica apología de terrorismo contra las mujeres, señora ministra. Y ustedes encienden la chispa con la involución y con los mensajes que lanzan. También tenemos ahora campañas persistentes hablando de denuncias falsas, cuando las cifras del Consejo General del Poder Judicial las sitúan por debajo del 0,06%. Pero tenemos acosos directos en las redes diciendo que las mujeres denuncian por malicia o que mienten constantemente. Y los valores y mensajes, señora ministra, son fundamentales. Los expertos dicen que hay valores sexistas que repuntan y ustedes los apuntalan también con los mensajes que lanzan. Y las propias cifras que daba el informe de violencia en adolescentes aquí también lo ponen encima de la mesa. La importancia de la educación, donde ha pasado del 14 al 23% el número de chicas que dice haber sufrido conductas violentas también por parte de compañeros. El segundo aspecto fundamental para combatir y prevenir la violencia es que las mujeres tengan alternativa y autonomía para salir. Si reciben acoso en el trabajo, explotación sexual o son condenadas a vivir con maltratadores, necesitan alternativa y autonomía. Y la crisis y los recortes de derechos económicos y sociales ha condenado a muchas mujeres a tener que aguantar. Los recortes o la reforma local del señor Montoro, que limita la actuación de los ayuntamientos en términos de políticas de igualdad, la reforma laboral de la señora Báñez o su recorte en la ley de dependencia o los recortes sociales recaen especialmente a espaldas de las mujeres, que tienen que hacer lo que ustedes dejan de hacer, las precariza y aumenta la brecha entre hombres y mujeres. Todos los informes demuestran el impacto de la austeridad y de los recortes. Los desahucios y el abandono de miles de familias que pierden sus viviendas tiene también un impacto de género. La propia plataforma de afectados de la hipoteca nos explica cómo hoy un instrumento de violencia es también dejar de pagar la hipoteca y amenazar con el desahucio a muchísimas mujeres. La austeridad, los recortes tienen víctimas y al margen del significado que todo ello tiene en el presente, lo que también hace es disparar el riesgo cuando estas mujeres decidan salir de esa violencia. Y el tercer aspecto del abordaje integral es la asistencia a las víctimas, la intervención cuando la violencia es un hecho,
la justicia, la seguridad y la asistencia a las víctimas. Los recortes aquí han sido impresionantes, y no solo los de violencia de género, sino cómo afecta todos los recortes de acceso a la justicia, en las transferencias sociales a comunidades autónomas o la reforma local. Es un auténtico drama, señora ministra. El programa de igualdad de oportunidades de los presupuestos generales se ha reducido un 56% desde 2008. Y un tercio en las comunidades autónomas. El programa de violencia un 22%. Y ustedes redujeron el 71% en campañas de sensibilización. Señora ministra, estamos hablando de presupuestos muy pequeños. Estamos hablando de presupuestos muy pequeños en términos de conjunto. Es decir, lo que cuestan 2 kilómetros de AVE. Es de eso de lo que estamos hablando y de lo que están reduciendo. Y lo que ha provocado que caigan organizaciones de la red asistencial a víctimas de violencia de género. Porque cada céntimo es fundamental. Hoy hay organizaciones de mujeres que están cerrando, casas de acogida colapsadas, albergues que cierran, se reducen las comisarías especializadas en violencia, se reducen las órdenes de alejamiento. Y son esas medidas. Es verdad, señora ministra. Me explicaban el otro día la desesperación de una trabajadora social en Tarrasa que decía que varias mujeres les había tenido que devolver a casa, porque no había una casa de acogida y no les podía dar ni pagar una prestación para que salieran de sus casas. Lo único que les podía ofrecer era buscarles un trabajo o acompañarles a buscar un trabajo, tal y como está el panorama. El desarrollo de la ley integral implicó un incremento progresivo, pero estamos retrocediendo. Y la cifra de denuncias por violencia de género acumula ya 5 años de caída, tantos como la crisis económica. Solo 11 de las 54 mujeres muertas el año pasado había denunciado. No digamos a las mujeres que denuncien, que hay que hacerlo evidentemente, es el instrumento básico de defensa, pero preguntémonos por qué están cayendo las denuncias. ¿Por qué? Porque no hay alternativa o porque el Estado y las administraciones se están retirando. Señora Ortiz. Sí, ya termino. Señora ministra, hoy venimos aquí a plantearles la voluntad de trabajar por un amplio acuerdo social y político. Pero queremos hacerlo desde un buen diagnóstico, reconociendo que hay errores dramáticos precisamente vinculados a los recortes del Gobierno. Necesitamos un diagnóstico compartido y ese diagnóstico hay que hacerlo desde el Congreso, no con 3 ministros que se reúnen, pero también con el conjunto de la sociedad, con las organizaciones de mujeres, el Consejo General del Poder Judicial, pero también la patronal, los sindicatos y toda la sociedad civil, que es fundamental para combatir esta lacra social como la violencia machista. Muchas gracias.